haciendo un proceso de sanidad interior colectivo. ¿Listo? Estuvimos hablando en la primera predicación sobre el desánimo. Estuvimos hablando sobre lo que nos quita la paz el día domingo y cómo superar todos estos eventos. Y ahora vamos a seguir hablando de algunas cosas que tenemos que salir de nuestra vida. Entonces no se pierda estos domingos que vamos a estar hablando de esto para que tenga usted el marco general completo de todo lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, he titulado este mensaje de una manera un poco dramática. Dile a la persona que está a tu lado, te vas a morir. Anima bastante, ¿sí o no? Porque vamos a predicar algunos domingos de cómo morir. Recuerde que estamos haciendo ese proceso de sanidad interior. Entonces, ¿cómo así, pastor? Entonces vamos a hablar de varias muertes cada domingo. ¿Cuántas veces vamos a morir? No. La Biblia dice que está destinado para el ser humano que muere una sola vez. Y después de eso, ¿qué viene? El juicio. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Que no hay purgatorio, que no hay karma, que no hay limbo, nada de eso, nada de eso. Solo una muerte y después juicio. Eso es lo que hay, ¿vale? Pero vamos a hablar de varias cosas a las que sí debemos morir para poder vivir para Cristo. Amén. Y es importante que usted las vea todas. Entonces, mire lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, Pablo no está aquí diciendo que Cristo es una parte de su vida. Ni siquiera Pablo está diciendo que Cristo es una parte importante de su vida. Pablo lo que está diciendo es: Cristo es mi vida. ¿Entendemos? Porque hay una gran diferencia, gracias Leo, porque hay una diferencia en decir, es que Cristo es muy importante en mi vida, o decir que Cristo es una gran parte importante en mi vida, a que realmente podamos decir, Cristo es mi vida. Y por eso es que Pablo aquí dice, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, es decir, yo morí también en esa cruz, fui crucificado. Ahora Cristo es quien vive en mí. Yo solo soy esta cara bonita que ustedes ven. Cristo va por dentro, tenemos a Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo puede decir eso? Pues porque Cristo vive en él. Si no, no lo diría. Así de básico. Si Cristo no vive en ti, tú no puedes decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es importante que lo vamos teniendo claro. ¿Listo? Entonces, Pablo no puede decir que es un hombre que nació de nuevo si no ha nacido de nuevo. Pero, ¿cómo nació de nuevo? ¿Qué es eso? Pues, Pablo nace de nuevo cuando se arrepiente de sus pecados. ¿Recuerdan cuando Cristo lo encontró a él en el camino a Damasco? Cae de rodillas, se arrepiente y él decide ahí entregar su vida a Jesús. Y es ahí donde nace realmente de nuevo. Y el Espíritu Santo es el sello de cada persona, de cada uno de nosotros que nace de nuevo. Mire lo que dice 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor se hace uno en él, en espíritu. Esto es decir, ese es el sello que él nos dice, ok, tú ya eres mío, el Espíritu Santo está contigo. Entonces ahí, esa es la razón, hombres, que el Espíritu Santo te comparte con tu esposa. Esa es la razón, mujeres, por la que el Espíritu Santo te comparte con tu esposo. El día que te uniste al Señor, te hiciste un solo espíritu con Él. El día en que usted se une a su esposo, a su esposa, se hace una sola carne en Él, ¿recuerda? Y esto es una verdad. Y de hecho es un milagro. O sea, es que no es poco.
La palabra nos está diciendo, tienes a Dios por dentro. No es algo para pasar de largo. Ah, sí, yo por ahí leí que soy templo del Espíritu. No, eres templo de Dios. Tú eres un templo de Dios. Eso es para estallarnos la cabeza. Eso es increíble. Entonces ahí sí diga conmigo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, que Pablo diga eso no significa que no luchemos, porque sí luchamos. Pues es el mismo Pablo el que habla en Romanos, habla en Gálatas, de que hay una lucha interior dentro de nosotros que tenemos que afrontar todos los días. Porque es que aunque nacemos de nuevo, constantemente ese viejo ser se quiere levantar, nos quiere dominar. Y además vivimos en un mundo que la mayor influencia en este sistema es del maligno, es de Satanás. Entonces siempre estamos bajo ataques. Pero sean honestos, ¿cuántas viejas iba a decir? ¿Cuántas mujeres viejas se quisieron levantar esta mañana? O incluso esta semana. ¿Cuántos hombres viejos se han querido rebelar esta semana? Quizás a usted se le salió ese ser viejo, ese viejo ser. Quizás durante esta semana respondió mal, tal vez gritó, tal vez dijo algo que no era, tal vez pensó algo que no debía. Hay una lucha constante interior, dice Pablo, y a veces somos nosotros mismos los que queremos que ese viejo ser resucite. Por eso es que constantemente nosotros tenemos que estar muriendo. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que mantener nuestras manos y nuestros ojos en la cruz. Y lo más importante, no se desclave. Cuando usted se desclava de la cruz, pasa a darle libertad a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, a ese viejo ser, para que se levante. Entonces vamos a ver hoy a qué vamos a morir, a dos cosas que vamos a morir. ¿Listo? La primera, vamos a morir a la aprobación. Muere a la aprobación, muere a la aceptación. ¿A cuántas personas aquí les importa el qué dirán? Yo creo que a la mayoría de nosotros, si no es que a todos, nos afecta el qué dirán. ¿Qué pensará el otro de mí? Miren, nosotros fuimos nombrados director de jóvenes adultos solteros, J+25, en el año 2019. Y tenía un grupo muy bonito. Y tenía un grupo que había una parte que le encantaba. Cuando entonces yo les decía, mira, Dios te dará la victoria, Él te va a dar esperanza, Él te va a dar una esposa, te va a dar un esposo. Y eran promesas de Dios. Yo les decía, Dios te va a bendecir. Hay un propósito en la vida de cada uno. Y la gente era, wow, chévere, chévere Luis Fer y no sé qué. Y había otro grupo que decía, no estoy tan convencido. Pero entonces la siguiente reunión de J, recuerden que se reúnen cada 15 días. Pues yo les hablaba, decía, ¿se acuerdan que hablamos de bendiciones? Pero entonces usted tiene que vivir en santidad, usted tiene que estar en corrección, ojo con el pecado, integridad, pureza. Y entonces ahí sí venían los otros y me decían, esa es la palabra, qué buena palabra. Y me la pasaba yo entonces entre dos prédicas, entre lo bonito que nos enseña Dios, porque ambas palabras venían del Señor y ambas las encuentran en la Escritura, y entre a veces el llamado que nos hace el Señor. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque lo que estaba determinando lo que yo predicaba era cómo la gente se sentía cuando yo predicaba. Entonces eso era parte de la aceptación, y ese es el error que caemos a veces
en muchos predicadores primerizos, buscar la aceptación. Uy, miremos, ¿sobre qué predico que a la gente le pueda gustar? ¿Qué puedo decir que a la gente le pueda gustar? No hablemos de los mismos temas de siempre, voy a hablar de mí, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es importante, pero ya nosotros vamos evolucionando. Ya pasamos de la leche espiritual a la compota. Ya queremos un poquito más sólido, entonces no nos podemos quedar en lo que simplemente te puedo decir es que Dios te ama y tiene grandes cosas para ti. Que eso es importante, pero tenemos que ir más allá. Entonces, no podemos quedarnos simplemente en qué vamos a llevarles para buscar la aceptación. De hecho, creo que a más de uno le confrontó la serie, la saga de economía que vimos. Y quizás los nuevos que vinieron durante ya iniciada esa temporada, van a hablar de plata, fuerte. O sea, lo más impopular del mundo. Hablar de plata en una iglesia es lo más impopular del mundo. Pero ustedes vieron lo que fue esta saga. Y bueno, Dios me confronta en ese entonces y me dice, mira, tú no tienes que predicar lo que la gente te dice. Tú tienes que predicar lo que yo en oración te diga. Y ahí cambia todo. La búsqueda, la aprobación y la aceptación es muy peligrosa. Porque usted termina queriendo agradar más a la gente que a Dios. Y por eso es lo que yo les menciono. Si usted no sale de aquí confrontado con lo que ha visto hoy, fue una palabra de vanidad. O que usted no la escuchó. Porque la palabra nos tiene que llevar a eso, a confrontarnos. Pero también tenga usted claro algo. Yo quiero decirle algo muy, muy claro. Por más alto, por más hermoso, por más ungido que usted sea, hay alguien a quien no le va a caer bien. Eso se lo aseguro. Como dice el dicho, usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, tenga algo presente. Tengo que morir a que toda la gente guste de mí, porque no toda la gente va a gustar de mí. Y eso tiene que tenerlo usted claro para su vida. Ahora, eso no significa que usted no deba recibir críticas de la gente. Claro que sí. Hay críticas que hay que recibir, que hay que revisar. Miren, 1 kilo de crítica y murmuración puede haber 1 onza de verdad. Entonces es importante revisarla. De hecho, para mí las críticas son como un chicle. ¿Usted qué hace con el chicle? Usted lo mastica, lo tiene ahí, le saca el dulce y luego lo escupe. No se lo traga. Lo mismo tiene que hacer usted con las críticas. Ojo con los que se tragan los chicles. Usted también tiene que ver de dónde vienen las críticas. ¿Vienen de personas que lo aman? ¿Vienen de personas que lo quieren ver edificado? ¿Que lo quieren ver crecer? ¿O simplemente vienen de personas que están enojadas con ellos mismos, heridos? Y entonces, como yo estoy herido, tiene todo el mundo que estar herido. Y simplemente hablan porque quieren hablar y dispararle a todo. También tenemos que tener esa claridad, ese discernimiento de dónde estamos recibiendo. De hecho, cuando Jesús habló a las iglesias de Apocalipsis, no solo les dijo lo bueno, también les cuestionó, también los confrontó. Les dijo lo malo que estaban haciendo. Hubo críticas. Pero ¿cuál fue la motivación de Jesús para hacer estas críticas? Que las iglesias mejoraran, que las iglesias sintieran el amor, el deseo de ver una iglesia transformada. Ese era el objetivo de Jesús. Y yo no digo que sea agradable que a uno lo critiquen, porque no lo es. Es duro. Pero cuando eso le pase, simplemente pregúntele a Dios: Señor, ¿hay algo de ti en eso que me están diciendo? ¿Hay algo que venga de ti en eso? ¿Cuál es esa onza que viene de ti? Y si hay algo de ti, ¿hay algo de tu voz en esto?
Y si es así, entonces entra, míralo y corrígelo. Si no es así, deséchalo. No es para ti. Simplemente es alguien disparando a todo lado. Y también una cosa importante, determine de antemano a qué le va a prestar atención y a qué no le va a prestar atención. Eso es clave. Porque si usted se enfoca en prestarle atención a todo, perdió. No le va a dar la vida. Mire, ¿cuántos cogen el celular y se toman una foto así para Instagram? Y algunos hacen boca de pato. ¿Sí o no? No, yo le decía a mi esposa, no sé si alguien determinó que esa era la pose perfecta para Instagram o qué sé yo. Pero usted toma la foto de una, la edita, le pone fondo, le quita las arrugas y la sube. ¿Para qué? Porque simplemente quería montar la foto y decir, voy a dejar un recuerdo que voy a ver en 10 años de este sitio, o para que alguien le dé like y se la comente. Y yo sé que montan la foto y a los 10 segundos ya están actualizando, mirando si alguien le dio like. Y he visto gente que se estresa, que sufre. Es que llevo 2 horas con esta foto y solo he recibido 120 likes. ¿Qué hago? Y además qué chévere cuando alguien le comenta. Hay niveles de niveles. ¿Sí o no? Y digan, venga, qué hermoso estás, qué guapo estás, cómo te quedan de bien esas gafas, has adelgazado. Y uno, feliz. Pero ¿qué pasa cuando vienen? Uy, esas gafas son prestadas. Uy, hermano, ojo, porque se ve flaco y feo, parece de ropa prestada esa que usted tiene. Entonces ahí ya cambia, ¿no? Ya nos desanimamos. Entonces mire cómo nos vamos moviendo en lo que dice la mayoría de la gente que ni siquiera nos conoce. Hay gente que a veces comenta fotos mías que yo llevo 10, 15 años sin verlo. Me decía, no, compadre, usted ya no me conoce. Sabe quién soy, pero ya no sabe nada de mí. Entonces, ojo, si nos afecta la crítica, nos afecta el halago. No puede ser que nos quedamos solo con el uno y con el otro no. Si nos afecta la crítica, nos afecta el halago. No podemos vivir en búsqueda de la aprobación de la gente, en constante búsqueda y aceptación de la gente. Y las fotos de Instagram, esas son cosas que tal vez no son muy trascendentales y las pongo solo como ejemplo. Pero mire este ejemplo de búsqueda y aprobación. Primera de Samuel 15. Se lo voy a dejar para que lo lea en la casa, porque es largo. Pero en resumidas cuentas, Dios envía al profeta Samuel a decirle al rey Saúl, dígale que tiene que ir y acabar con los amalecitas, pero que además acabe con todo lo que haya a su paso. No puede traer nada, no puede dejar nada, todo lo que respire tiene que morir. ¿Listo? El rey Saúl recibe la orden, va a la guerra, muy obediente, Dios le da una gran victoria, pero ya cuando estaban empezando a armar todo para regresar, él vio una vaquita gordita y, uy, venga, pero la vamos a dejar, la vamos a matar. No, llevémonosla. Y luego el becerro y, ay, tan bonito ese becerro. No, llevémonoslo. Y uy, mire esas joyas, pero es que si las dejamos, luego viene alguno y se las roba. No, llevémonosla. Y además mire la mentira mental que se mete. Llevémonoslo para que sea un sacrificio para Dios. ¿Viste? Entonces a veces queremos disfrazar nuestra desobediencia en espiritualidad, ¿no? Porque recuerde, ¿qué le había dicho Dios que destruyera? Todo, todo. No le dijo, mire a ver qué le sirve y se lo trae. No, le dijo todo. Entonces Samuel vuelve con donde está Saúl. Le dice, bueno, ¿cómo te fue? No, bien, súper bien, ganamos la batalla 10-0. ¿Y obedeciste al Señor?
Sí, sí, claro, yo obedecí tal como me dijiste. Y esto, porque Samuel escucha a los animales, le dice, y esto no lo tenías. Le dice, no, es que eso sí me lo traje porque es que dejé lo mejor para el Señor. Lo dejé para Él. Y Samuel le dice de parte del Señor, Rey, el Señor prefiere la obediencia antes que cualquier sacrificio. Eso prefiere el Señor. ¿Y qué le dice el rey? Uy, sí, mano, desobedecí. Qué pena, sé que la embarré. Yo sé que desobedecí al Señor. ¿Y por qué lo desobedeciste? La verdad, porque tuve temor del pueblo. Porque tuve temor de no agradarlos. Y yo quería agradarlos. Yo quería que el pueblo no se enojara conmigo. Mírelo en 1 Samuel 15:24. He pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Los soldados intimidaron al rey. Imagínese eso. Entonces mire hasta dónde puede llegar nuestra búsqueda de aprobación y de aceptación. Termina uno desobedeciendo al Señor. ¿Cuántas veces por aceptación de la gente, porque la gente no se enoje con nosotros, estamos desobedeciendo al Señor? ¿Cuál es la dirección, la guía que el Señor nos ha entregado? Pero por hacer lo que quiere la gente y no lo que quiere Dios, terminamos desobedeciendo al Señor. ¿Cuántas veces dejamos que nuestros hijos hagan cosas simplemente para que no se enojen con nosotros? Aún sabiendo que esas cosas no agradan al Señor. Ay, papi, ¿será que mi novia se puede quedar a dormir hoy aquí en la casa? Sí, mi hijo, hágale, tranquilo. Súbale el volumen al televisor. Aún sabiendo que no le agrada al Señor. ¿Sabe usted que el Señor desechó literalmente al sacerdote Elí? Porque sus hijos hicieron lo incorrecto delante del Señor y Él no los reprendió. Él no les dijo nada. Entonces, uno tiene que hacer lo que le agrada al Señor. Amén. Le voy a poner un par de ejemplos. Mire Éxodo 32. ¿Qué pasa ahí? Moisés tarda en bajar del monte y el pueblo empieza a presionar a Aarón. ¿Y qué hace Aarón? Sucumbe, cede a la presión del pueblo. ¿Y qué hacen? Los lleva a la idolatría a través de un becerro de oro. El pueblo le dice, bueno, Aarón, el man se está demorando allá arriba, ¿a quién empezamos a orarle? Necesitamos un Dios. Y él cede ante esa presión y montamos el becerro de oro. Juan 19. Pilato sabía que Jesús era inocente. De hecho, su esposa le dice en un sueño, ten cuidado con él, porque es inocente. Pero ¿qué dice Pilatos? Uy, no, yo no puedo perder la popularidad del pueblo. Yo tengo que hacer algo. Y entregó un hombre inocente. ¿Hasta dónde podemos llegar en búsqueda de aprobación? Gálatas 2. Gálatas 2 dice que Pedro comía con los gentiles. Hasta que un día llegaron los judíos y ya no comió más con los gentiles. Y Pablo lo confronta. Pablo le dice, Pedro, ven acá, eres un hipócrita, porque haces solo lo que la gente te ve. Y toda esta gente conoce de Dios. Ninguno es que no lo conozca. Y nosotros conocemos de Dios. Pero también luchamos. Tenemos estas mismas luchas. Tenemos que reconocer, yo reconozco que tenemos que luchar contra la aprobación y la aceptación. Mira lo que dice Jesús en Juan 12:42. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Por ejemplo,
Échele cabeza cuando usted vino por primera vez a una iglesia cristiana. No sé si fue esta o fue otra. ¿Cuántas personas cuando iniciaron en el cristianismo, su familia y sus amigos se pusieron felices? En ese momento. Uy, ya lo perdimos. Ya la polita ya no va a ser. Ay, ya le lavaron el cerebro. Es lo que nos dicen, ¿no? La respuesta es sí. Menos mal me lo lavaron porque estaba bien sucio. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el asunto de esto? Que hay mucha gente que se deja sucumbir ante esta presión. Y por esa presión dejamos de venir a la iglesia. Nos apartamos porque es que la persona se me burlan en la casa, entonces no. Nos gusta más la aprobación del ser humano que la aprobación del Señor. Quizás ahora ya se hicieron la idea de que usted es cristiano y viene muy juicioso, pero muchas veces dejamos de agradar a Dios por buscar la aprobación del hombre, porque queremos agradar a las personas. Entonces, por ejemplo, Daniel y sus amigos murieron a la aprobación y a la aceptación incluso del rey. Pablo también, porque la palabra nos dice que es imposible querer agradar a Dios queriendo agradar a todo el mundo. Imposible. Gálatas 1:10 nos dice: entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces, a morir a la aceptación. Nuestra segunda muerte de hoy: muere al reconocimiento. De hecho, dígale al que está a su lado: muere al reconocimiento. Ay, es que el pastor entró esta mañana y no me saludó, me voy a ir de la iglesia. Ser visible no es lo mismo que ser valioso. Téngalo claro. La sociedad a usted le pinta que ser visible es ser valioso. Que mientras más seguidores tenga en Instagram, más lo reconozcan, entonces usted es de más valor. Eso es lo que le dice el mundo. Hay gente que es muy visible y que es muy valiosa, no me malentienda, pero ese no es el parámetro. Porque hay gente que no es visible, que es muy valiosa. Entonces, los que estamos aquí parados aquí arriba, la alabanza, los predicadores, el pastor, entonces, porque somos más visibles, ¿somos más valiosos? No. Porque entonces, ¿qué pasa con la gente que está por toda la iglesia, que no es visible, no es valiosa? Yo creo que ellos son más valiosos aún. Mire, muchos de ustedes tienen niños en Roca Kids. Ustedes saben la gran labor que hacen los profes de Roca Kids. Y estoy seguro que muchos de ustedes no se saben el nombre de la profe de Roca Kids de su hijo. El que ustedes estén aquí sentados en las sillas organizadas, con todo organizado, es gracias al equipo de Ujieres. Ellos llegan a las 6 de la mañana a organizar todo. Y muchos de ustedes no se saben el nombre de los Ujieres. De hecho, muchos estarán preguntando qué es un Ujier. ¿Entendemos? Miren, hay tantos héroes anónimos incluso en la palabra. Piensen, quizás si yo le digo David, usted de uy, sí, sé quién es, el rey. Abraham, Pablo, todos conocidos. Pero si yo le digo, piense en la criada de Naamán, ¿quién era ella? Si le digo, hablemos de Sangar, hablemos de Tíquico, hablemos de Ebed Meled, ¿quién es? Grandes héroes anónimos, gente valiosa,
aunque anónima. De hecho, ni siquiera conocemos, la Biblia no lo explica, no lo dice, pero ni siquiera conocemos el nombre del niño que entregó los panes y los peces. Valiosísimo. Sin él no hubiera el Señor alimentado a las 15,000 personas que estaban ahí. Entonces, visibilidad no significa valor. Amén. Si Dios te da reconocimiento, amén, genial. Pero si no te la da, no significa que no seas valioso. Téngalo claro. Tu valor no depende de ser reconocido. El problema es cuando solo enfocamos en que nos vean. Necesito llegar a la alabanza para que me vean. Necesito luces. Ahí estamos perdiendo el foco. Volvemos al altar, una tarima. Lo mismo en su casa, lo mismo en su trabajo. Y mire, estar en busca de reconocimiento es tan peligroso como estar en búsqueda de aceptación y aprobación. Vuélvase a 1 Samuel 15, recuerde que usted lo va a leer en su casa. Samuel le dice a Saúl: has pecado, fallaste. Y Saúl lo reconoce. Saúl le responde, mire el versículo 30, la primera parte: he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel. O sea, sí, fallé, que embarrada, hermano, pero venga, sígame reconociendo, no me vaya a dejar botado. Esa búsqueda de aprobación te va llevando a dejar las cosas importantes de tu vida a un lado. Nos enfocamos y nos enfrascamos tanto a veces en algo, por ejemplo, en querer esa posición, querer ese reconocimiento de la gente importante, que nos lleva a pensar que el concepto de la gente es mejor que el concepto que tiene Dios de mí. Y es más, la búsqueda de reconocimiento, de hecho, nos lleva a perder la recompensa de Dios. Mateo 6:1 dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. ¿Ven? Y no es que hacer acciones en público sea malo. Es que cuando es para que los demás nos admiren, la motivación es incorrecta. Ahí ya cambiamos el foco. Salte 4 versículos, Mateo 6:5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Oración respondida? No, pero acción respondida. Está diciendo, usted ora y grita y se raya las vestiduras para que lo vean, pues lo van a ver, tranquilo. Pero no va a tener nada más. Versículo 16 de Mateo 6. Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. El sábado tenemos ayuno. Invitados, de una vez, legalizados. Pero no es motivo de tristeza. Ay, es que llevo todo el día sin comer, Dios mío. No, estamos cambiando el alimento físico por el alimento espiritual, por llenarnos de la palabra del Señor. Entonces, ojo con esto. Buenas acciones, motivaciones incorrectas, recompensas perdidas. Téngalo claro. Y recuerde además que la búsqueda del reconocimiento humano nos vuelve insensibles. Nos vuelve insensibles. Mire la última cena, la palabra de Jesús. Lucas 22:15 dice: entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Mire, ¿usted se imagina que Jesús le diga eso? ¿Cuánto he deseado que tú y yo nos podamos sentar a la cena?
cuánto he deseado que tú y yo podamos compartir un momento. Ese solo hecho donde se refleja tanto amor, tanta confianza. Se sientan a la mesa y ¿qué hace Jesús? Toma su corazón y lo pone en la mesa y les dice: los amo y vienen mis sufrimientos. El Hijo del Hombre va a ser llevado a la cruz, va a ser maltratado, va a ser humillado, va a ser molido para ustedes. ¿Se imaginan a Jesús en esa mesa? Expresando su dolor, sus sentimientos. Y le dice además: y lo que más me duele no es eso. Lo que más me duele es que quien me va a entregar es uno que está sentado aquí a la mesa conmigo. Y mire la reacción de los apóstoles, versículo 23. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quiénes de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es como si ellos le dijeran: ay, hermano Jesús, qué falla todo eso. No, estaremos orando por usted. Pero venga, ahora que usted se va, ¿quién va a quedar a cargo? Déjelo de una vez. Entonces, ¿ve cómo la búsqueda de reconocimiento nos hace insensibles? Eso es como si un padre de familia llegara a la casa, reuniera a su familia. Familia, tengo que decirles algo. Acabo de venir del médico, unos exámenes, y me han dado 3 meses de vida. Me quedan 3 meses de vida. Ay, papá, ¿cómo así? No, qué triste, qué duro, papá. Pero ¿y entonces quién se va a quedar con la empresa? ¿Y entonces quién se va a quedar con la casa y el carro? Tiene que repartir la herencia antes para no evitar problemas. La búsqueda de reconocimiento nos hace insensibles. Puede hacer que esa búsqueda lo lleve a usted a perder lo más importante. Hay gente que se obsesiona tanto con el reconocimiento que pierde a su familia. Muchas veces nosotros en esa búsqueda de reconocimiento podemos pensar que nuestra identidad está en qué lugares ocupamos y en que la gente nos reconozca y que nos vea y que la gente nos aplauda y en lograr una posición. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros cuando ya no tengamos esa posición? ¿Qué va a pasar con esa identidad cuando ya no tengamos esa posición? Yo fui una persona reconocida, entre comillas importante, yo les he comentado algunas veces. Y sabe que para muchas personas cercanas ese era mi valor. Uy, venga, es que usted se reúne con el alcalde, mano, venga, yo le invito una gaseosa. No, una gaseosa no, a los restaurantes, tal. Pero cuando yo dejo de estar en las luces, cuando yo dejo de estar en estas alturas, les he contado la historia, pues recibía comentarios: ay, es que usted ya no tiene el mismo valor como antes. No, pero ¿y entonces ahora quién lo ayuda? De hecho, mire, ahora, por designios de Dios, ahora soy pastor principal. Tengo un reconocimiento. Además de que ministro a las mejores y más lindas personas de esta ciudad. Pero algún día dejaré de ser pastor principal. Entonces, ¿qué pasará con mi valor? ¿Será que lo pierdo? ¿Porque ya no voy a ser tan reconocido? No, porque es que mi valor proviene del Señor. Y el valor de cada uno de ustedes proviene de Dios. Pero es que si constantemente yo estoy en búsqueda de esa aprobación, en búsqueda de ese reconocimiento, pues yo no voy a tener tiempo para hacer lo que le agrada a Dios. No voy a llegar a ese punto. Porque es que siempre va a haber gente que nos critique. Siempre va a haber gente que te juzgue. Siempre va a haber gente que se pegue de cualquier cosa para atacarte. Y entonces, si yo estoy centrado en cómo agradar al otro, pues me olvido de hacer lo que tengo que hacer.
porque siempre me van a atacar. Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, la palabra menciona que las multitudes lo seguían. Juan era reconocido como profeta, era reconocido como gran hombre de Dios. De hecho, la palabra dice que hacía años no había alguien como Juan. No lo menciona aquí. O sea, será un súper reconocimiento. Pero aparece Jesús. ¿Y qué pasa? Perdió todo el reconocimiento. La gente empieza a decirle: ay, pero es que mira que ahora este man está siguiendo más gente. Con el hombre va más gente. Échele ojo a los discípulos de Jesús, porque estos manes están bautizando más que usted. Ojo ahí. ¿Y qué dice Juan? Juan 3:30. A él le toca crecer y a mí menguar. Esa es la respuesta de Juan. Iglesia, no importa si somos reconocidos o no somos reconocidos. Lo importante es que el nombre de Jesús sea famoso. Amén. Lo importante es que Jesús sea reconocido. Lo importante es que Jesús sea exaltado. Ese es nuestro propósito. Yo no tengo que demostrar quién soy. Yo no tengo que luchar por demostrar eso. Tengo que luchar por demostrar al Cristo que llevo dentro. Para que yo pueda decir: es que Cristo vive en mí. Cuando yo lo demuestre, ahí sí puedo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces necesitamos morir a la aprobación y al reconocimiento humano. Bueno, sí, muy chévere y todo, pero ¿cómo lo hacemos? Manteniéndonos firmes en dos cosas. Dios habló audiblemente 2 veces, y es justo para esto. La primera, tú y yo tenemos que saber que si estamos en Cristo, ya somos aceptados por el Padre. Ya. Ninguno de ustedes tiene que hacer nada, no tienen que hacer nada. Si estás en Cristo, ya eres aceptado por el Padre. No tienes que mover nada más. Tenga claro esto: usted no hace para ser aceptado. Usted hace porque es amado y aceptado. ¿Listo? Marcos 1:9 dice: en estos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús hasta ese momento? Ninguno. Entonces, no es por lo que haces, es porque Cristo está contigo. Es por lo que hizo Cristo en ti. Y yo sé que hay voces importantes en mi vida, lo sé, y debo escucharlas. Mire, tengo una esposa que a veces me aconseja en regaños. Tengo un diácono que me apoya. Tengo un equipo de directores que me aconsejan y a veces me llaman al orden. Pero la voz más importante que yo debo escuchar es la de Dios. Esa es la voz clave a escuchar. Y cuando yo sé que soy aceptado por Dios, no tengo que estar en búsqueda de la aceptación humana. Así que, iglesia, deje que Él se encargue. Tenga esto súper presente. Uno no construye identidad sobre el aplauso de la gente. Uno construye identidad sobre lo que Dios le dice. Es sobre eso. ¿Qué otra forma lo hacemos? Segunda, el Padre que da identidad es quien da reconocimiento. La segunda vez que Dios habla audiblemente, que el Padre nos habla, fue en el monte que se conoce como el monte de la transfiguración. ¿Listo? Marcos 9:7. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo.
Entonces quiero que aquí note la diferencia. ¿Listo? La primera vez dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Le dijo a él, tú no has hecho nada, pero eres mi hijo amado. Tengo complacencia en ti. La segunda vez se los dijo a los que estaban alrededor de él: este es mi hijo, escúchenlo, es él. ¿Entendemos ahí? Entonces tú no tienes que buscar el reconocimiento, es Dios quien te da el reconocimiento. Tú no tienes que tratar de figurar, no, eso es muy desgastante. Dios es el que te promociona. La palabra del Señor dice: ¿quién irá? Aquí estoy, Señor, mírame a mí. Pero está siendo clara, le está diciendo al Señor. Tú no dices: aquí estoy, mírenme a mí, iglesia, aquí estoy, mírenme a mí, familia. No, deje que Dios haga eso. Él es el que da el reconocimiento. Deje que sea el Señor el que te promocione. Deje que sea el Señor el que le abra las puertas, que lo ponga en los lugares que lo tiene que poner. No se obsesione por un lugar, porque es que yo necesito estar ahí y quiero y tengo que estar ahí. No, pero es que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted esté en este otro lado. Y me enfrasco y me enojo y peleo. ¿Usted sabe que fue Dios quien sacó a David de entre las ovejas? David estaba tranquilito, pastoreando. ¿Y quién conocía a David? Su padre y sus hermanos a lo mucho. Estaba cuidando las ovejas de su papá. Dios le habla a un profeta y le dice el Señor: me he provisto de rey. Estamos listos, Samuel. Vaya para la casa de Isaí. ¿Quién se lo dijo? Dios. Cuando llega a la casa de Isaí, Isaí saca a todos sus hijos, menos a David. Y Dios le dice: ninguno de estos es. ¿Quién dijo eso? Dios. Luego, ¿quién le proporcionó a David el camino para que llegara a donde está el gigante? Dios. ¿Quién menciona la palabra que dice: lo guardó de la lanza de Saúl? Dios. ¿Quién lo escondió de las cuevas, en las cuevas, para que nadie lo viera? ¿Quién lo puso en el palacio? Dios. Mire, deje de estar persiguiendo lo que Dios puede hacer en un segundo. Lo que usted se demora años, Dios puede hacerlo así. Aquí estoy, mírenme a mí. Ay, nadie me reconoció. No. Suelte eso. Soltemos eso, porque yo también necesito soltarlo. ¿Quién eligió a Josué como sucesor de Moisés? Dios. ¿Y usted cree que eso es fácil? Ser el sucesor del hombre que más milagros vio, del hombre que además atravesó un desierto con millones de personas con él, y en las que nunca les faltó el maná, en las que nunca el sol los bronceó ni nada por el estilo. No es fácil. Pero ¿quién lo eligió? Dios. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo capacitó? Dios. ¿Quién le dijo que cruzara el Jordán? Dios. Mire Josué 3:7. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dios es el que te da fama, prestigio, grandeza. No tú, no tus logros. Pero téngalo presente esto: si la da, chévere, bien, porque todo lo que viene de Él es bueno, es agradable, es perfecto.
Pero tenga en cuenta que puede que se lo dé por un tiempo y por otro tiempo no, porque es que a veces nos descarriamos. Pero ¿y si no la da? Amén. Mi mirada no tiene que estar en lo temporal, y no porque lo temporal no sea importante, sino que no es lo más importante. Iglesia, puede ser que nadie nos reconozca en esta tierra, pero tenga presente que nuestro mayor galardón es eterno. Y hoy el Señor nos dice: hijo, tranquilo, todavía no has llegado a casa. Tal vez no nos reconozcan mucho en este mundo, pero el día que lleguemos a nuestra casa celestial, a la casa del Padre, pues no va a ser una corte terrenal, va a ser una corte celestial la que lo reciba, una corte de ángeles. Imagínense, van a haber filas de ángeles para recibirlo. Va a ser el Señor abriendo sus brazos y diciéndole: hijo, hija, bienvenida, bienvenido a casa. Amén. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. Alabe al Padre, alabe al Padre. Siga usted orando ahí, pero escuche mi voz. Iglesia, la mirada puesta en el Señor. Su mirada tiene que estar en lo eterno, y no porque lo temporal no sea importante, no me malinterprete, pero vivimos en lo temporal a la luz de lo eterno, porque lo eterno es más importante. Y a veces, cuando quitamos la mirada de Jesús, cuando dejamos de adorarle, cuando dejamos de alabarle, de verlo en todo, es que comenzamos a escuchar otras voces, y esas voces, ese ruido nos confunde. Comenzamos a luchar más con esa aceptación, con esa aprobación y ese reconocimiento, y hay que morir a eso, iglesia. Si el Señor te lo da, amén, pero que no sea nuestra búsqueda,
que no sea ese nuestro objetivo principal de vida, porque entonces no solamente terminamos no agradando a Dios cuando perseguimos estas cosas, sino además nos hacemos insensibles. ¿Sabe también qué le pasa cuando empezamos a buscar esto? Que nos roba el gozo, que nos roba la paz, que nos roba la tranquilidad, porque nos volvemos obsesivos. Mira, a veces alguien está bien y recibe un mensaje y ya perdió el gozo, perdió la paz, la tranquilidad. ¿Sabe qué más pierde? El momento. Porque quizás está usted con su familia en algo hermoso, en algo maravilloso, en una cena, en algo, un juego, y llega un mensaje que lo afecta y se desconectó del momento. Y el enemigo usa todo eso para distraerlo. Está usted bien en su trabajo y de repente llegó un mensaje que lo desconcentró del todo y no pudo volver a estar bien. Se siente cuestionado, se siente usado. No permita que le roben ese gozo. Porque si queremos poder decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, tenemos que morir a estas cosas. Mire lo que dice Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo diría esto? No es porque Pablo está despreciando su vida, al contrario, nadie puede despreciar su vida. Su vida es valiosa, su vida es importante. Pero Pablo lo dice porque él sabe que vivir para Cristo, después de que muera, todo será ganancia. Pablo no está menospreciando la vida, pero él está diciendo, si la viví para Cristo, ya gané cuando me muera. Así que vive para Cristo, iglesia, y espera solo lo mejor. Vive para Cristo. Si Él aprueba, genial, pero siempre persigue su corazón, persigue su rostro, su voz, sus propósitos, persigue su voluntad. Pablo sabía que en algún momento se iba a encontrar cara a cara con Él. En algún momento tú también te vas a encontrar cara a cara con Él. Pablo sabía cuál era nuestra morada eterna. Ahora, si no vives para Cristo, pues la muerte no será ganancia. De hecho, si no vives para Cristo, la muerte será una gran pérdida, la mayor pérdida de todas, porque no tendremos una eternidad con Él. Y lastimosamente no podrás ver a tu amado como tu Señor y tu Salvador, sino lo verás como un juez que estará ahí pendiente de todo, y estarías condenado a una eternidad sin Jesús. Y eso es lo más triste que le puede pasar a una persona. Y eso es lo más triste que le puede pasar a algún corazón. Está trabajando
¿Cuál es el mayor milagro que Dios hace? El mayor milagro que Dios hace es que una persona tenga una eternidad en el cielo. Y ese milagro solo sucede cuando reconoces a Dios como tu Señor y tu Salvador de tu vida. Sucede cuando te arrepientes de tus pecados, le pides que te perdone y Él te perdona. Él te limpia y te da una nueva vida. Por eso me gustaría terminar este mensaje dando la oportunidad a las personas que están aquí, que tal vez vinieron por primera vez o que ya han venido antes o que llevan años en la iglesia, pero que no han entregado completamente su vida a Cristo. Que quizás eso sea lo que les está impidiendo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero el amor de Dios es tan grande que Él hoy te da esa oportunidad de que lo reconozcas, que reconozcas a su Hijo, que reconozcas que te arrepientes para hacer de ti una nueva creación, para darte un lugar en la eternidad. Y para tener ese lugar en la eternidad tienes que renunciar a tu vida y ponerla en las manos de Él. No tienes que hacer más, porque Él te va a dar salvación y te va a dar vida, pero no cualquier, te va a dar vida eterna. Entonces, si alguno de los aquí presentes ha venido por primera vez o ya viene a la iglesia pero no le ha entregado realmente su vida a Cristo, quiero que pase aquí, que me permita orar. Pase aquí, usted siga alabando, usted siga adorando. Esto es quien haya venido por primera vez a la iglesia o quien ya haya venido pero no le haya entregado su vida a Cristo, pase al frente. Pase al frente. Entréguele su vida al Señor.